Desde cualquier parte del mundo, tu voto por Ecuador es una decisión por el futuro de todos. Por eso, ecuatoriana que habitas y estás empadronada en el exterior, podrás votar de manera presencial este domingo 16 de noviembre en las preguntas del referéndum y consulta popular 2025. Acude con tu cédula de identidad o pasaporte o tu ID consular vigentes o caducados de 9 horas a 19 horas, según el uso horario de tu zona electoral. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya. Saludos y bienvenidos a Termómetro Político. En este momento me encuentro junto al abogado Javier Buendía, quien es presidente de la plataforma Somos Ciudadanos. Darle la bienvenida también a todos los que se están conectando a esta entrevista. Abogado, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este espacio. Gracias, Valeria. Un saludo a usted y a toda la audiencia que tiene la deferencia de escucharnos. Estamos próximos a un nuevo proceso democrático. Este domingo 16 de noviembre nos enfrentamos al referéndum y consulta popular 2025. ¿Cuál es su análisis o más bien cuán importante ve este panorama político en el país? La trascendencia de lo que va a ocurrir este domingo solamente tiene parangón con lo ocurrido en 2007, en donde efectivamente la gente decidió el camino que íbamos a transitar durante estos 17 años, estableciendo el tema no solamente de lo que tiene que ver al ordenamiento jurídico, sino la entrega del tema del poder a un espacio que bajo ese guión efectivamente nos logró el tema del control casi absolutista del Estado, con las consecuencias de carácter social, de carácter económico, la desinstitucionalización, cuyo origen entonces está ahí, en el voto y pronunciamiento popular del año 2007, que decidió la aprobación de la Constitución denominada de Montecristi. Porque hay un concepto fundamental y que está más allá de los preceptos, las normas y el ordenamiento jurídico, como señalo. Es el espíritu que una Constitución tiene, y esto ya desde la época de Jean-Jacques Rousseau, en función de cómo se determina la definición de convivencia a partir de ese pacto establecido en ese momento. Entonces, hoy es la posibilidad de que no solamente deshagamos una Constitución con la que en nuestro caso particular hemos estado en contra 17 años, desde el momento inicial, sino que la posibilidad de que se reconvenga, porque las cosas en materia sociológica, política y en derecho fundamentalmente se deshacen como se hacen este domingo. Con estas preguntas realmente una más crítica que la otra, pero quisiera hablarles específicamente sobre la eliminación del financiamiento estatal a los partidos políticos. ¿Considera que con esto se fortalecen los partidos o se debilitan? Bueno, es una primera señal en términos de de la línea de armar una reforma integral al sistema político ecuatoriano. Por supuesto, la calentura no está en las sábanas, pero y además que creo que es absolutamente incompleta, porque lo que se ataca es el fondo permanente, aquel sobre el cual se maneja el tema de la actividad, no en la no temporada de campaña, pero donde realmente se encuentra el condumio de la transferencia de recursos por parte del Estado a los partidos políticos, o mejor dicho, agremiaciones políticas que hay en el Ecuador, es en el fondo que se maneja en materia electoral. Yo creo que entonces, a partir de lo que va a ser la discusión de la constituyente, la reorganización del sistema de partidos y la posibilidad de que efectivamente haya dentro de ellos reglas equitativas, pensar en una línea en que básicamente ese financiamiento pertenezca a cada organización política desde lo privado. Cuando el ejercicio de derechos se vuelve inconmensurable, no existe posibilidad de cubrirlos porque no hay financiamiento y no existen almuerzos gratis. Entonces, desde ese punto de vista, el tema de la posibilidad de cobertura de los derechos de participación, de los derechos políticos, tiene que jerarquizarse desde la posibilidad de también la autonomía de que esas organizaciones político-ideológicas, programáticas, tengan la capacidad desde la línea de militancia, del financiamiento de cada uno de sus determinaciones. Pero por supuesto, este domingo, votando sí a esa pregunta, logramos un precedente que emane la señal directa hacia la posibilidad de que la constituyente tenga en claro que hay que hacer una reorganización integral y profunda del sistema
político ecuatoriano. ¿Está de acuerdo con que reduzcan el número de asambleístas? Sin duda, pero seguimos con temas dérmicos. Creo que la institucionalidad desde el punto de vista en el Ecuador tiene que ser revisada a partir de ese modelo estatista total y completamente que lo que buscaba era la consolidación del poder a través de la cooptación institucional. La Asamblea, que en realidad debe llamarse Congreso Nacional, el Parlamento, es el órgano sobre el cual se establece el tema de que la política pública definida por un ejecutivo se entra ya en su parte de eficacia jurídica al convertirse en leyes, de las cuales se emanarán reglamentos y el resto de los elementos constitutivos de la aplicación. Porque el fracaso del fraude de Montecristi es el hecho de que no cumplió con sus propios preceptos. Hablaba de eficacia jurídica, leyes absolutas y completamente inaplicables, o totalmente distorsionadas como el tema de las acciones de protección o el resto de las medidas constitucionales, de supuesta tutela efectiva de los derechos, ni tampoco el tema de la eficiencia social. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se cumplió lo que prometía? Porque efectivamente desde la incapacidad de llegar a los propósitos de la concepción de una línea en donde el Estado se compromete a ser el gran patrono, a ser el gran dador, y sobre esa línea anular la actividad privada, someter a la ciudadanía, efectivamente en un momento determinado, cuando los ingresos iban a ser menores que los egresos, ese proyecto iba a colapsar, tomando en cuenta que además, como bien ha señalado la ex fiscal general de la Nación, la doctora Diana Salazar, se creó a través de ese fraude constitucional llamado Constitución de Montecristi, el estado de impunidad, que no solamente permitió el tema de el robo, porque fue a mano armada, denominado contratación pública de más de 70,000 millones de dólares, sino que además creó las condiciones a través del Código Orgánico Integral Penal para permitir el estado de impunidad y la consumación del crimen organizado. Entonces, desde esa posibilidad, efectivamente, no había la capacidad ya del Estado de generar esta línea clientelar, prevendataria, con un Estado obeso, que mantenía efectivamente en la línea a la gente con la mano extendida para que efectivamente sobre la base de subsidios construir una supuesta consolidación política. Por eso es que el fraude de Montecristi no solamente que ha desgastado el tema de la posibilidad real de que la gente tenga confianza y credibilidad en sus instituciones, en los liderazgos, sino que principalmente fue drenando la convivencia. La convivencia en el Ecuador, y el otro elemento fundamental que tiene que ser recuperado a partir de la decisión, sobre todo en la pregunta con firmeza el tema del sí para esta oportunidad, con responsabilidad, por supuesto, de todos los actores, es la línea de poder recuperar la confianza, la convivencia y realmente iniciar el proceso de reconfiguración para mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Considera necesario la eliminación de la prohibición de las bases extranjeras en el país? El tema tiene que ser concebido desde el tema geopolítico. Hay una línea totalmente clara establecida a partir del tema de la iniciativa América Primero del presidente Donald Trump, que define la posibilidad concreta de apoyo desde el punto de vista para la región, de acuerdo al nivel de sus necesidades y prioridades. En el Ecuador, por supuesto, más allá del tema de la enorme crisis social y económica que tiene heredada el presidente Noboa, está, por supuesto, el tema de la seguridad. Y dentro de eso hay un tema también de una visión hemisférica al respecto. Entonces, tiene que medir la visita de la semana anterior de la secretaria de Seguridad hace que efectivamente, frente a la perspectiva del pronunciamiento popular en las urnas el día domingo, aprobando la línea de la posibilidad de que luego de cumplir un trámite, porque no es una cuestión inmediata, esto luego tiene que generarse los tratados, tanto en el Parlamento ecuatoriano como en el Parlamento norteamericano o donde fuese, pero particularmente de las bases extranjeras sobre esta línea que ha marcado el presidente Noboa y la canciller Gabriela Sommerfield. Hay una línea de pertenencia directa a que efectivamente se pueda atacar desde las potencialidades que tienen los Estados Unidos, desde la generación de los alineamientos que se van produciendo a través de eso en los países vecinos, excepto Colombia, por supuesto, sobre la base de poder mitigar, controlar, pero sobre todo prevenir
los efectos que tiene el tema del crimen organizado en la línea de incrementar los niveles de inseguridad que tienen cifras muy concretas. En el Ecuador de hoy, 47.2 personas por cada 100.000 habitantes pierden la vida. Entonces, la política pública emanada sobre las relaciones exteriores del país, alineada a la iniciativa América Primero del presidente Donald Trump por parte del gobierno ecuatoriano, es la adecuada y nosotros debemos respaldarla a través de esta parte de la política pública, que es la implementación de bases extranjeras en el país, entre ellas las norteamericanas, este domingo, en la pregunta pertinente. ¿Cuáles son, a su criterio, los cambios más relevantes que podrían resultar de la aprobación de este referéndum? Un cambio de conducta. Lo fundamental es que en la lucha que venimos haciendo nosotros por el cambio cultural, yo sé que hay una línea de desgaste de 27 veces, y esta va a ser la número 28, en los últimos 25 años que acudimos en las urnas. No hay que dejar de atender que este fin de semana vamos por tercera vez en este año. Y tenemos estudios, no solamente nosotros, sino otras de las organizaciones de sociedad civil, que hablan de que efectivamente el voto obligatorio, que el tema que tiene una gran cantidad de desinformación y de alta potencialidad del voto emocional, llega por el tema de evitar el asunto de la multa. Entonces, en ese sentido, la actitud, el cambio cultural que debe producirse alrededor de lo que significa esta oportunidad, que es volver a tener una reconfiguración del pacto social a través de lo que será la constituyente, para lo cual nosotros hemos propuesto ya, y con apoyo internacional, la conformación de un Consejo Ciudadano Deliberante que en materia constitucional, a partir del pronunciamiento de lo que ocurra este domingo, iniciará acciones con dos líneas muy importantes. Todo lo que es el control social para la línea de la definición de los 80 asambleístas, pero principalmente cuando la constituyente inicie sus elaboraciones, convertirse en el órgano que vaya generando el consenso sobre los textos constitucionales por parte de la sociedad civil en todos sus márgenes, ¿no? Empresarios, trabajadores, etcétera, pero además recoger y ser un órgano de difusión de lo que ocurra como un margen y un ejercicio de transparencia en la propia constituyente a partir de su instalación, en un portal de transparencia que con transmisiones en vivo, con la capacidad de acopio de información, genere esta línea de feedback entre lo que la sociedad delibera y exige que sea discutido por la constituyente, lo que la constituyente justamente discuta y lo que se produzca, porque efectivamente no le vamos a entregar a 80 iluminados la posibilidad de esta enorme oportunidad que hemos tenido que esperar 17 años para combatir el fraude de Montecristo. Usted habla acerca de un nivel de conducta. ¿Con estas elecciones se une más el país o se profundizan las diferencias? El conflicto es inherente a los seres humanos. No hay que estigmatizarle ni sobredimensionarle. Esto ocurre desde la propia familia hasta los órganos más intrincados del Estado. Lo importante es saber cómo se logran sobrellevar y solucionar esos conflictos. ¿Cómo luchar contra la desinformación? Básicamente desde la posibilidad de una concienciación ciudadana que parta desde la capacidad de su libre albedrío, de determinar de qué fuentes de información accede al tema del convivir nacional. Pero también habría que determinar que, y en esto el Grupo Faro, una institución de sociedad civil, estableció un muy interesante nivel de investigación a través de un informe en marzo de este año, en el que el 87% de los ecuatorianos y ecuatorianas no se han apropiado de lo público. Entonces, hay un 13% denominado incluso círculo rojo, en donde estamos quienes sí tenemos esta preocupación, quienes tenemos algún nivel de incidencia sobre los tomadores de decisión, y quienes lo hacen, quienes toman las decisiones, autoridades, poder económico, etc. Entonces, hay un nivel también, en primer lugar, de desapropiación de la gente frente a lo que ocurre con lo público, que está directamente relacionado con sus familias y con sus vidas. Así que el cambio cultural es primero desde la posibilidad de este cambio de conducta en relación a cómo la ciudadanía empieza a ver en su país. Más allá de lo que nos dicen las encuestas de mes en mes, que hablan de optimismo o de desesperanza,
El tema tampoco vamos a decirle a la gente hoy que tiene que hacer un nivel de participación real, efectivo, en lo que tiene que ser estos procesos públicos, porque por supuesto están ahorita al pendiente. Primero, de llegar a fin de mes. Y en segundo lugar, de que efectivamente cuando salgan regresen en las noches ellos y sus familias a sus casas. Pero desde ese punto de vista y bajo ese nivel de emergencia que tiene, la ciudadanía debe intentar que aquellos al mantenerse informados, tener una capacidad de concienciación, de ir generando también un espacio de deliberación en su entorno familiar, en su barrio, en su parroquia, que permita la reconstrucción también del escenario que fue pulverizado por el fraude de Montecristi y el proyecto político detrás, que es el hecho de postrarle a la gente, ¿no es cierto?, en un nivel de clientelismo en el que solamente su línea de conducción esté alrededor del tema del efectismo. Y para eso el tema de las redes sociales o la formación de líderes mesiánicos, como lo fue el hoy prófugo de la justicia Rafael Correa, son aquellos de los cuales tiene que, a partir de este domingo, empezar a mostrarse como un acto de rebeldía en la votación, sobre todo en la pregunta para ir cambiando esa posición que tiene frente a lo público, que comprendemos, y sobre todo cuando hay episodios como la administración de justicia, la crisis sanitaria, de la ciudadanía, en términos de que ese sí represente principalmente no una pertenencia a una militancia o la adhesión a un gobierno, sino principalmente un sí por sí mismos, por sus familias y por esta capacidad de reconvención y de cambio de capítulo histórico en el país. Si gana el sí, nos acercaríamos a una asamblea constituyente. ¿Qué debe primar en esto? Responsabilidad. En primer lugar, por parte de las organizaciones políticas a la hora de definir las candidaturas. En segundo lugar, el tema de una posibilidad el presidente de la República ha cumplido con su rol, que es el de promover una asamblea constituyente. Desde ese punto de vista, como presidente de la República, es permanecer hasta cuando la Asamblea Constituyente produzca el resultado de la Constitución y desde ese punto de vista solicitar al Consejo Nacional Electoral que sea puesto en conocimiento a través nuevamente de elecciones ese texto constitucional, como el rol de presidente de la República. Como dirigente de un partido político, por supuesto, tiene otros roles. Ahora le corresponde a las organizaciones políticas también, más allá de la escogencia de las candidaturas, determinar cuáles son las propuestas en el orden programático que ahora no tienen que ver nada más con la construcción de un programa de gobierno o una política pública. Estamos hablando de la definición constitucional del país. Entonces la responsabilidad también está en eso y como a nosotros efectivamente no nos gusta quedarnos en el margen de la crítica, a principios del mes de diciembre, en un evento internacional en la ciudad de Guayaquil, vamos a presentar las 41 organizaciones de la Plataforma Nacional Somos Ciudadanos, más aquellos que se sumen de una propuesta dirigida por la cooperación internacional, un proyecto de constitución, que más allá del número de su articulado, que entiendo que de lo que se trata es de volverle eficaz, eficiente, quitarle la parte orgánica, en la parte orgánica todas las incorrecciones que existe, que no sea una constitución deforme porque llegó hasta el tema del reglamentarismo, lo comprendemos, pero más allá del número de artículos que permita cambiar la visión, ¿no? Entre el modelo ese estatista, consumista, generador de prebendas y clientelismo, o sea la posibilidad de una visión, de un horizonte hacia la inversión privada, la construcción desde lo privado representa a la ciudadanía, en función de que a partir de eso pueda definirse la deliberación de los textos constitucionales, la aprobación de una constitución que permita la reorganización del Estado, pero sobre todo la reorganización de la sociedad. En ese sentido, entonces, en términos de la constituyente, esto no pertenece a su proponente. Pertenece a los ciudadanos, que se pronuncian en un primer momento, que luego tendrán que escoger no solamente la lista de candidatos, sino las propuestas programáticas constitucionales que planteen las organizaciones políticas, para definir esos 80 asambleístas a los cuales no se les entrega un cheque en blanco, sino que a esos 80 habrá que estar proponiendo textos constitucionales, generando el tema de control social y participación ciudadana sobre las discusiones que se hagan, si es que son en Quito o en la ciudad, en Riobamba, como se tiene establecido, o en la ciudad que fuese, teniendo la capacidad de la mayor socialización para que el proceso de la constituyente, y ahí está lo ocurrido en Chile en 2 ocasiones, en 3 años, ¿no?
no salga únicamente de la efervescencia de querer tapar la situación de crisis en un momento y que nuevamente nos veamos abocados a que entre febrero y mayo del 2027 el texto constitucional que fue deliberado por la nueva constituyente fracase en las urnas y tengamos que vernos en la consecuencia de la vigencia aún de la constitución que yo he denominado el fraude de Montecristi. ¿El ciudadano en qué se tiene que fijar? ¿En qué perfil para la próxima Asamblea Constituyente? En los intérpretes de la propuesta. Es ahora la responsabilidad de las organizaciones políticas construir esa propuesta de la constituyente, de la próxima constitución, desde el día lunes, para que quienes en el mes de enero, o cuando corresponda la inscripción de las candidaturas, sean los intérpretes de ese proyecto quienes se presenten de candidatos. Entonces, esto es básicamente, para poner una línea pedagógica, necesitamos efectivamente quien haga primero la composición, desde la armonía hasta la letra, y luego decidan el tema de los intérpretes. Porque en este momento no se está eligiendo autoridades permanentes a nivel de gobierno central o de gobiernos autónomos descentralizados, en donde podría hablar de los temas de simpatía o antipatía por un personaje. Estamos decidiendo sobre el texto constitucional, que es el contrato social de convivencia entre ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, lo primero que debamos escoger cuando vayamos a las urnas en el momento de la definición de los constituyentes, que además son listas cerradas, ¿no? Efectivamente vamos y depositamos un voto por una organización, no por personas. Y luego a través de una asignación de escaños se define cuál será el tema de la posibilidad de ser esos 80 asambleístas que deberán tomar decisiones además con 57 voluntades, para que efectivamente se sepa que es la organización política quien está defendiendo un plan de reforma constitucional y que ha puesto ahí las personas, no solamente probas desde el punto de vista de su honestidad, sino principalmente capacitadas para el tema de interpretar lo que significa ser un asambleísta constituyente y ser quien forje, a través de la interpretación de esa propuesta, el tema del nuevo texto constitucional. ¿Por qué debe ganar el sí este 16 de noviembre? Porque hay que sepultar en primer lugar el tema de este capítulo oprobioso del Ecuador denominado fraude de Montecristi, que efectivamente fue creado por una pandemia denominada socialismo del siglo XXI, de la cual poco a poco, y saludamos desde aquí a los bolivianos en el Ecuador, ahora que tienen una posibilidad de, haciendo un encomio a lo que está haciendo Javier Milei en la Argentina, han trazado ya a partir de este sábado una nueva ruta que además supera 2 décadas de ostracismo. Entonces, este domingo, la mirada tiene que ser efectivamente sobre una línea de responsabilidad. Mirarse ciudadanas y ciudadanos al espejo y decir, ¿qué queremos? Y desde ese punto de vista, el qué queremos tiene que ir desde su propia conciencia y su libre albedrío hacia el tema de la posibilidad de su barrio, de su comunidad, de su ciudad, en función de lo que significa la administración pública para la solución de sus necesidades, pero también para la generación de cómo generar desde sus propios entornos la línea de solución. Y eso tiene que estar garantizado a través de una constitución. Entonces, ¿voto por el tema de bases militares? Sí, como una primera medida. ¿Voto por el tema de la reducción de asambleístas? Sí, como una primera medida. Reducir la financiación partidista, sí, por una primera medida, pero frente al tema de la constituyente, para que también se asuma no solo esos 80 asambleístas y las organizaciones políticas, sino que quienes depositamos el voto por el sí, empezamos desde el propio domingo una línea de control social y de participación ciudadana para que la próxima constitución recoja ese espíritu de libertad que estamos aspirando todos, sea el que empiece a emanarse en la vida cotidiana de la gente. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo y también a todas las personas que nos acompañaron aquí en esta entrevista. Fue el análisis acerca de este referéndum y consulta popular 2025. Que tengan un excelente día. Tu voto por Ecuador es el mejor camino para transformar nuestro futuro. Y durante el referéndum y consulta popular 2025, el Consejo Nacional Electoral nuevamente habilitará diversos canales de información para que en tiempo real sigamos los resultados y accedamos a todas las actas de escrutinio. Este domingo 16 de noviembre ejerce tu derecho al voto y sigue los resultados en www.cne.gov.es. CNE App, cadenas nacionales, transmisiones en vivo en las redes sociales del CNE. CNE, Referéndum y Consulta Popular 2025. La decisión es tuya.